En este caso vamos a hablar de las quemaduras con los chicos. ¿Qué hacemos con las quemaduras con los chicos? Y para eso lo tenemos a Juan Guido con un especialista. ¿Con quién está Juan Guido? Exactamente, estamos aquí con el doctor Alberto Tunietti, es médico cirujano y realmente es muy interesante este tópico porque recién hablábamos fuera de cámara con el doctor y antes de empezar a meterme en el ámbito de las preguntas, le quería consultar esto, ¿no? El tema de los internados muchas veces por quemaduras, pero hay un tema fundamental que me dijo el doctor, ojo con el TikTok, porque también con esto de los videos, de las viralizaciones, muchas veces termina ocurriendo este tipo de accidentes. Doc, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buen día. Sí, la verdad que es un fenómeno de los últimos años, pero ha crecido mucho. Así como se ha visto de fenómeno con las pastillas, también está con las quemaduras. Entonces, nosotros nos preocupa realmente porque entre los adolescentes está muy difundido y es bastante frecuente y jugar con fuego de esas características de alcohol, sobre todo, es muy peligroso. Claro, hay uno de los videos que prenden fuego una pelota, ¿no? Y empiezan a hacer jueguitos, por ejemplo, con una pelota. Sí, tal cual, de todo tipo. Bueno, primer punto para tenerlo en cuenta que me parece interesante también saberlo. Vamos a empezar con las preguntas, doctor. Vamos a empezar a contar qué hacer con los más chicos en el momento, por ejemplo, que se puede llegar a dar esta situación de alguna quemadura. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ante una quemadura? Por ejemplo, la primera pregunta. Bueno, sí, ante una quemadura lo primero, sacar la ropa, ¿no es cierto? Tratar de enfriar, de que el calor, porque va a hacer efecto no solo por la temperatura, sino por el tiempo también que esté en contacto con la piel. Entonces lo primero es sacar la ropa y enfriar, lavar. En general para todo tipo de quemadura es el lavado y con agua fría. No más de 2 a 3 minutos, porque también en un bebé el agua fría le puede provocar hipotermia. Perfecto. La segunda pregunta, ¿agua fría, hielo o nada? Que es un poco lo que recién decía. Agua fría, sí. Por eso no tanto el hielo, porque lo que te decía, sobre todo en los más chiquitos, la hipotermia, el peligro de que por querer hacer algo para evitar un mal mayor terminamos justamente con algo peor, ¿no? Agua de canilla, por ejemplo, para hacer la canilla. Agua de la canilla. Impecable. ¿Cuándo una quemadura es realmente grave, doctor? Bueno, generalmente son las quemaduras por fuego directo, una quemadura eléctrica. La quemadura eléctrica siempre es más de lo que se ve. A veces nosotros decimos, no, es pequeño, pero tiene una forma de cono. Se ve solamente una pequeña parte. Y siempre controlarlo porque la quemadura eléctrica puede provocar alteraciones a nivel de ritmo cardíaco. Generalmente esos pacientes se internan y se lo deja y se lo controla. Y bueno, quemaduras en un ambiente cerrado, donde inhalan monóxido de carbono, también el calor en las vías aéreas. Si uno tiene un incendio en un lugar, lo primero que tiene que hacer es tratar de no respirar, de no aspirar aire caliente, porque eso es lo que te va a complicar el cuadro. La temperatura de la piel, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? En el momento cuando, por ejemplo, estamos viendo que el tipo de quemadura. Sí, nosotros, bueno, obviamente que se traslada ese calor de lo que sea, grasa, aceite, por eso tratar de rápidamente de enfriar y de acuerdo con el agente etiológico, o sea, si fue agua, si fue aceite, si fue fuego, nosotros ya podemos saber qué tipo de quemadura. No ponerle nada, porque lo primero que tenemos es la tendencia a poner alguna crema, algo, y eso después cuando llega al médico y está todo lleno de crema no podés evaluar correctamente. Perfecto, impecable. La siguiente pregunta, ¿hay que romper las ampollas o dejarlas? Bueno, ese es el tema de los congresos. Siempre en los congresos quemados y termina y al final la pregunta es esa, ¿hay que romperla o dejarla? Bueno, las ampollas grandes, habitualmente que nosotros sabemos que se van a romper y cuando se rompen te moja toda la curación que tenés, la tenés que volver a cambiar, entonces esa ya de entrada la sacamos. Y las ampollas más chicas habitualmente las esperamos, las dejamos, porque siempre está la controversia. No, eso que está dentro de la ampolla es un caldo de cultivo para que se infecte y el otro te dice, no, mira, eso tiene factores de crecimiento para que cicatrice bien. Bueno, pero en general la conducta es esa. Ampollas más grandes las retiramos y las más chiquitas las esperamos, no tiene mayor problema. ¿Qué tipo de cuidado tenemos que tener en el momento de romper esa ampolla, por ejemplo?
importante, muchas veces vemos que vienen con antibiótico y sin analgésico. El antibiótico no hace falta. No hace falta porque el antibiótico no le va a prevenir ninguna infección, solamente le va a seleccionar por ahí un germen. Pero analgésico sí, y en forma arreglada porque duele. La quemadura duele y mucho. ¿Qué tipo de analgésico, por ejemplo? Analgésicos comunes, a veces asociamos diclo con paracetamol, bueno. Salvo, bueno, después, por supuesto, una quemadura profunda y extensa va a ir con morfina, va a ir con analgésicos más potentes. Vamos a la siguiente pregunta. Recién decía algo de esto, ¿no? ¿Sirven las cremas caseras o puede empeorar la lesión? Claro, las cremas sirven, pero primero hay que evaluarla y después hay un montón hoy en día hay un montón de materiales también muy buenos para cobertura transitoria, que eso hay apósitos biológicos, hay piel porcina, hay membrana amniótica, hay elementos más. Por supuesto, son mucho más costosos, no son para las quemaduras habituales, pero sí son muy útiles para quemaduras un poco más, zonas especiales también a tener cuidado. Siempre es importante, cuanto menos vos lo toques, mejor. O sea, la quemadura seguramente si es superficial va a curar igual. Le ponga ¿qué es lo que va a cambiar? Es la calidad de vida mientras cura. O sea, te va a doler menos, va a estar menos expuesto a las infecciones. Tal cual. ¿Hay que taparla a la herida, por ejemplo, en ese momento de la quemadura? En general sí, Bien. en general sí, salvo que vos puedas tener un ambiente controlado, pero existen los dos tipos, incluso en los internados, vos tenés una cura expuesta, o sea que no le pones nada, o una cura oclusiva donde vos le pones alguna gasa con antibiótico y lo vendás. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, recién estaba haciendo hincapié en esto, doctor. ¿Cuánto tiempo hay que poner la zona, por ejemplo, bajo el agua? Eso, no más de 2-3 minutos, pero con eso ya es suficiente para enfriar. ¿Por qué? Porque ese calor sigue quemando, entonces hay que frenarlo. ¿Cuándo hay que ir sí o sí a una guardia? Pregunta importantísima. Sí, y en general hay que ir a la guardia. La mayoría de las quemaduras que se dan en la casa y en los chicos, en el ámbito de la cocina, donde el hábito de tomar mate es muy importante, es muy frecuente los termos, las pavas, y después no dejarle la taza enfriándose delante del chico, y sobre todo si hay manteles, porque el chico tiene la costumbre también de pararse sobre la puerta de la cocina, del horno, y tirarse si la cocina no está bien fijada, se le viene todo encima, la olla, por eso es muy importante. ¿En el momento del traslado tenemos que tener algún tipo de precaución? Bueno, habitualmente cubrirlo con algo, una sábana, una toalla limpia, porque es lo que tenemos en casa, y nos vamos para el médico. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Las quemaduras dejan cicatriz siempre? Depende de la profundidad. Si la quemadura no afecta más allá de la capa basal de la piel, o sea, si no afecta todo el espesor de la piel, va a reparar de diferente. Habitualmente las quemaduras por agua caliente, las más comunes, reparan bien, no dejan mayores. Pero las quemaduras profundas que fueron con fuego, el chico que fue y puso la mano en el calefactor o en la tapa del horno, sí, ojo, porque ese hace una retracción. Hay que seguirlo muy de cerca, incluso con kinesiólogos. Es muy importante el trabajo en equipo acá. El médico, la enfermera, no es solamente el médico, los kinesiólogos, todos trabajando sobre este paciente. La sensibilidad de la piel me imagino que cambia también de acuerdo a la edad, ¿no? El dolor es terrible. El dolor de una quemadura es terrible, muchas veces subestimado, porque, o ya te digo, o vienen sin analgésicos o vienen con escasa analgesia. Entonces es muy importante eso, darle calidad de vida, lo que te decía, mientras se cura. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué zonas del cuerpo son más peligrosas si se queman? Bueno, la cara, una secuela estética en la cara, obviamente que siempre nos preocupa, y después toda la zona de pliegues, todo lo que sea las manos, los codos, porque si vos tenés una quemadura en la cara anterior, en el pliegue del codo, y eso no lo tratamos bien, puede tener una retracción y después no podemos estirar. Y lo mismo en el pie, en la rodilla, en todas las zonas de flexión, y bueno, todo lo que sea la cara, las zonas de las comisuras y los ojos, por supuesto. En la zona, por ejemplo, de las extremidades, ¿hay que inmovilizar en el momento, por ejemplo, de la quemadura, doctor?
En general, las quemaduras en miembros inferiores son muy frecuentes, mejoran con sobrelevar los miembros, eso le va a doler menos, se le va a deshinchar porque va a tener mejor circulación y bueno, después todo el tratamiento, demás tratamiento. Muchas veces vemos que le dan corticoides. En grandes quemaduras no es de utilidad dar corticoides. Y la pregunta más importante, ¿cómo hacemos para prevenir también este tipo de lesiones? Bueno, siempre decimos que todo eso que ocurre y que se puede prevenir no es un accidente, pero sabemos que es muy difícil tener todo bajo control. Entonces, los niños en la cocina, lo que te decía, el ámbito ese donde más frecuentemente ocurre este tipo de incidentes, tenerlo siempre bajo control. Las sartenes en la hornalla de atrás, tener cuidado que no se acercan a los hornos, a los calefactores y también los tomacorrientes y las zapatillas porque es muy frecuente. Doctor, ¿va a haber charlas también que se van a estar realizando en la ciudad de Rosario los próximos días? Sí, estamos con una jornada de simulación con los equipos de nuestros hospitales de niños de aquí de Rosario y privados también, sanatorios, y la gente del Garrahan, gente con mucha experiencia, médicos, enfermeras, una de ellas es la ex jefa de terapia intensiva de la sala de quemado de Garrahan. Y bueno, vamos a compartir estas experiencias que lamentablemente tenemos mucha experiencia en estos temas porque tenemos, ya te digo, más de 400 internados al año, niños solamente, y calcular que se internan solamente el 20%, se internarán de todos los quemados, el resto se atienden en forma ambulatoria por consultorio, pero es un tema de salud pública, porque la salud no depende de financiamiento, ¿no? La salud es pública, sea financiamiento privado o público, es un tema de salud pública y que nos preocupa mucho. Esto destinado a las charlas a profesionales de la salud. A todo el equipo, porque esto es importante, el tratamiento en equipo. Siempre lo decimos, esto es una cadena y todos los eslabones tienen que ser fuertes para que la cadena no se corte. Hasta la señora que limpia, la mucama en la sala, se limpió mal, voy a estar más predispuesta a una infección en mi paciente. Por eso somos todos importantes en el equipo de salud. Doctor, ha sido un placer, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Doctor Alberto Turnietti, realmente es muy interesante todo lo que fue contando con todos estos conceptos que tenemos que tener en cuenta, como siempre, este segmento de las dudas de siempre, que nos sirven en esta guía, ¿no?, de la vida cotidiana para entender este tipo de cuestiones que están nada más y nada menos que asociadas a quemaduras y que, como recién decía el doctor, muchas veces son más propensos en los niños, ¿no? Y por eso hay que tener muchísimo cuidado y tomar cada uno de estos consejos en el hipotético caso, ojalá que no, que puede llegar a ocurrir un episodio de estas características. Clarísimo, Juan Guido, lo que decía el doctor Turnietti sobre cómo accionar, cómo hacer cuando pasan estas cosas. Gracias, Juan Guido.